Entonces, la mayoría las vamos a poder ver el día de hoy por cariótipo. Pero primero necesitamos saber identificarlas, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos grandes o dos grupos grandes de anomalías cromosómicas. Tenemos las aneuploidías, cuando tenemos un número anormal de cromosomas. Y tenemos las alteraciones estructurales. Nos falta un pedazo está extra, un pedazo se fue a otro lado equivocado, hay translocaciones, ¿sí? Y tenemos ya las cosas que tiene mamá o tiene papá, pero el problema es cuando lo pasa a la siguiente generación y lo pasa balanceado. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto exactamente. Y vamos a terminar con los que se llama la impronta genómica. Son los problemas a nivel de epigenómica, que vamos a hacer el imperativo, va a salir normal. Vamos a hacerle un microarreglo, va a salir normal. El problema es que tengo copias de un padre, pero no del otro. ¿Sí? Y necesitamos ese balance, necesitamos copias de papá como de mamá. Entonces, cuando hay esas anomalías, se les llama impronta genómica o disomía uniparental. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Entonces, las numéricas, las aneuploidías, podemos tener cromosomas extras o podemos tener una monosomía. El único cromosoma que puede estar solito sin parar. El X. ¿Sí? Único. El Y no sobrevive solo. Como la mayoría de hombres. ¿Sí? Necesitan de que alguien les apoye. Puede ser otro hombre. 2 Ys más real. He visto Ys que viven muy bien, pero siempre necesitan un poquito de viuda. Una mujer, una X, sí puede sobrevivir solita. ¿Sí? Si está solita le va a costar más que si tiene pareja, alguien que le ayude. Pero puede vivir solita. ¿Sí? Todos los demás, sí fijo, no pueden sobrevivir solitos. Ni del 1 al 22. Y las estructurales, que ya las vimos, solo imagen recordatoria para cuando estén estudiando. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con las aneuploidías. Que estas son las más frecuentes de todas las anomalías cromosómicas. ¿Sí? Y hay 3 que son compatibles con la vida. Que van a nacer y van a crecer y usualmente se van a morir después de ustedes. ¿Cuáles creen que son? Turner, Down, y hay una que se las doy porque no es nada que ver con pediatría, Klinefelter, ¿sí? Entonces Down, Turner y Klinefelter son los 3 que sobreviven toda la vida sin morirse, a menos de que tengan muy mala pata, ¿sí? Es más probable que los aplaste una moto a que los mate el síndrome, ¿sí? Y hay 2 que tienen muy, muy mal pronóstico. Patau y Edwards, ¿sí? Ahora, esta es la pregunta capciosa que le hacemos de un genetista a otro genetista. Esto no es muy pura lata para ustedes. La trisomía más frecuente en el mundo es la 16. Esa es la que más frecuentemente ocurre. Pero como no es compatible con la vida, son abortos recurrentes. ¿Sí? Entonces la trisomía más frecuente de todas es la 16. Lo que pasa es que nunca vemos esos niños. ¿Sí? Y a la siguiente en frecuencia que sí vemos a los niños es Klinefelter. Sí, Klinefelter, lo que pasa es que nunca los vemos. Llegan adultos y ahí es donde los encontramos. Down es el siguiente que sí vemos. Aparentemente, dependiendo del área, pero es más o menos 1 en 700. ¿Sí? ¿Cuántos partos hay en el Roosevelt al día? Pues depende, dijo Pepito. Si hay luna llena, hay como el triple, ¿no? Por pura estadística, más o menos nace un niño con síndrome de Down cada 2 a 3 días en este hospital.
¿Los estamos cachando todos? Espero yo que sí. No me están llegando a la consulta, pero espero yo que sí. Y yo lo sé porque el doctor Cabral le encanta robarse a todos los niños Down. ¿Sí? Hay semanas que paso sin ver a uno Down porque el doctor Cabral viene y los agarra y dice, este es mío, este es mío, este es mío. Y se los lleva a todos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estos son los más frecuentes? Porque son los cromosomas que menos genes funcionales tengo, o en el caso del X, que los puedo inactivar, comprimir y dejarlos allí olvidaditos, ¿sí? Entonces, el Down es el más compatible porque es el cromosoma más chiquitito y menos genes tiene, ¿sí? Y esto es más que todo para recordatorio. Yo sé que ustedes no lo aplican, pero para los fines, sí se los digo 7000 veces. Hay formas de identificar estos niños prenatalmente, ¿sí? Está el tamizaje de primer trimestre y de segundo trimestre. Debería de estar ya preparada para cuando nazca este niño saber qué tiene ya, ¿sí? Entonces, el tamizaje de primer trimestre, que la verdad en Guatemala es bien difícil porque ¿cuántas embarazadas saben que están embarazadas en el primer trimestre? Muy poquitas, ¿sí? Pero se basa en tres cosas. En la subunidad beta, que se lo sacan a todas las embarazadas para saber que están embarazadas. En un ultrasonido para ver la translucencia nucal, que ya lo vamos a ver. Y el PAPPA. Esta es una sustancia que se libera solo en el primer trimestre y si está bajita, trisomía hasta que me muestran lo contrario, ¿sí? Ya en segundo trimestre, que es la mayoría de gente, vamos a seguir haciendo la subunidad beta, vamos a seguir haciendo los ultrasonidos y la translucencia nucal, porque esta no desaparece mágicamente, ¿sí? Mucho que quieran los ginecólogos, no desaparece mágicamente. Y le vamos a agregar un par de cosas. La alfa-fetoproteína para ver si hay un defecto de tubo neural. El estradiol, que es cierto que no me lo corren a las 2 de la mañana, pero a las 8 de la mañana ya me lo corren, ¿sí? Y la inhibina A. La inhibina A se libera durante el embarazo solo por niños con síndrome de Down. Encuentro inhibina A, 99% de certeza de que ese niño tiene Down. Igual cuando salga le tengo que hacer su cariotipo, ¿ah? Pero 99%. La translucencia local, que esto nunca lo miden, es este espacio entre músculo, hueso y piel, ¿sí? Y todos tenemos un poquito de líquido ahí cuando estamos intraútero. Lo importante es que no se pase de 3 milímetros. Y que conste que se tardan 10 segundos, 15 tal vez, en poner el transductor aquí y medir partes. ¿Sí? Que lo hagan son otros 20 pesos. Pero es fácil. Y esto no desaparece mágicamente. Entonces vamos a ver un par de casos y para que no se me duerman, vamos a empezar de atrás para adelante. Entonces, hasta allá en la esquinita tenemos a este bebito que no lo lleva. Y le vamos a ir describiendo todas sus anomalías menores. Entonces, ¿cómo está esa inserción de cabello? Atrás, vamos a empezar con la de Corinto. Alta. Siguiente. ¿Cómo están esas cejas? Escasas. ¿Ese puente nasal? Y plano. ¿Cómo se le llamaba eso? Epicanto. Y la lengüita que no se le mira, eso se los voy a dar. Macroglossia. Uy, me faltó una línea. Esas fisuras palpebrales están horizontales. Están inclinadas para arriba, ¿sí? De en medio para afuera, para arriba, ¿sí? Y le dimos la vuelta. ¿Cómo está esa frente? Prominente.
¿Cómo está esa orejita? La baja ya lo vamos a ver, pero ¿cómo está esa orejita? Entonces, el hélix es esa estructura que miran ahí. Está gordo, está grueso y está caído, y está jalando la oreja para abajo. ¿Sí? Y si la tocan, no van a sentir el cartílago, la van a sentir súper suavecita. Y esto es lo mismo de lo de la nuca. Acumularon líquido ahí y cuando se absorbió todo ese líquido se quedó la piel extra. ¿Sí? Eso es lo que le cae. Ahí sí miran el puente nasal que está súper plano. Y el cuello. ¿Qué tiene ese cuello? Es corto y tiene mucho tejido, como que si tuviera piel extra, ¿sí? Como que si fuera cachorrito, que lo pueden levantar de toda la piel que tiene extra en el cuello. No lo recomiendo que lo hagan porque les va a pegar el grito y la mamá les va a gritar también. Entonces, eso se le llama piel redundante. Y es por esa translucencia nucal aumentada. Ese líquido que tenía en el cuello le estiró la piel, a veces los músculos, y por eso es de que se siente esto. ¿Sí? Y ustedes se salvaron. El año pasado había un higroma quístico que así se llama cuando nacen y todavía tienen el líquido tan grande que los neurocirus pensaron que eran un encefalocele. ¿Sí? Ahora, mentón. ¿Tiene mentón? Microretrognathia. ¿Sí? No solo es chiquito, que no lo veo, sino que además está tan atrás que solo le miro los cachetes. Y ahí se le mira mejor la orejita como está deforme, ¿sí? No es una orejita normal. Si la miro detrás debería verse bien la linita del hélix, ¿sí? El cuello corto. Ahí sí ya está la inserción de las orejitas. Están bajitas, ¿sí? Y la mano. ¿Cómo se le llama eso? Pliegue palmar único o pliegue transverso único. Transverso, porque todavía tiene el pliegue tenar, aquí está, ¿ven? ¿Sí? Entonces, los pliegues de las manos se forman, entre más dobladas tengan las manos intraútero, más pliegues se forman, ¿sí? Por eso es de que hay alguna gente que tiene más pliegues, no tiene 3, sino tiene 4, tiene interrumpidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entre más estirados, menos pliegues. Como ellos tienen edema en el cuello, edema en las orejas, edema en las manos, entonces no pueden doblar bien las manos. Un pliegue único, o un pliegue transverso único porque el dedito gordo sí lo lograron doblar, ¿sí? Y ahora piecitos. Un pie en sandalia, tienen ese espacio, como que si le hubieran puesto una sandalia intraútero, ¿sí? Pero también se fijan cuántos pliegues tiene el pie. Un poquito a lo mismo. Arriba está lleno de edema, abajo se como que contrae. Y por eso le quedan todos los pliegues abajo. ¿Qué tiene? Nada. ¿Y cómo sabemos? Por clínica. Idealmente porque hay criterios clínicos, ¿sí? Entonces, hace 200 años, en 1960, Hall se puso a ver todas las anomalías que tenían los niños con Down y fue haciendo los criterios de Hall. ¿Sí? Son los 10 principales anomalías que se presentaban en ese tiempo. ¿Sí? Pero es 60. ¿Hace cuánto fue eso? Sus papás vivían. Así es, desde este lado sí. Pero los de ustedes, sus papás dudo si vivían. Entonces, alguien muy inteligente dijo, vamos a ver si ya cambió esto. Entonces están los criterios de Jackson, ¿sí? Jackson agarró ya 300 niños con Down 2020 y algo, y se fue viendo que era lo más frecuente, ¿sí? Entonces, para decir que un niño tiene Down, debería de llenar por lo menos 8 de todos estos criterios, ¿sí?
Y que conste que están ordenados por frecuencia, no necesariamente porque son los obligatorios, ¿sí? Entonces, tenemos la fisura palpebral oblicuo hacia arriba, la laxitud articular, el epicanto, la hipotonía, el hálux separado, el piensandalia, braquicefalia, paladar alto y angosto, puente nasal plano, cuello corto, defectos cardíacos, manos que son chiquitas y anchas, la clinodactilia del quinto dedo, la piel, la lengua que es como geográfica, un murmullo cardíaco que un poquito con el defecto cardíaco congénito, las anormalidades en los dientes, el pliegue palmar único que conste, estoy llegando aquí, 45% de los niños. ¿Sí? Y les digo específicamente porque mucha gente dice, es que tiene un pliegue único, tiene que ser Down. ¿Sí? Solo el 45% de los Downs lo tienen. Entonces, patognomónico en genética no existe. Solo una cosa hemos encontrado y ya la vamos a ver, ¿sí? Pero así patognomónico de que tiene un pliegue, tiene que ser esto, no. Que tiene los ojitos, tiene que ser esto, no. Que tiene una CIA y los ojitos. ¿Cómo está la foto del papá? El papá no tiene los mismos ojitos y los ojitos son heredados, ¿sí? Entonces, tiene sus criterios. Y conste que tienen 2 sets de listas. Entonces, ya cuando tenemos un paciente que clínicamente me cumple criterios, tengo que ir a buscar causa, ¿sí? Y buscamos la causa más que todo porque así nos ayuda a decirle a la mamá o a los papás qué tan probable es que esto se repita en un futuro embarazo, ¿sí? Entonces, todos sabemos de que si es por una trisomía 21, una no disyunción materna o paterna, que es el riesgo que se repita esa no disyunción es igual que el de la población general, 1 en 700, ¿sí? Ya se ganó la lotería con su 1 en 700 la primera vez, se la tiene que ganar 2 veces, ¿sí? Ahora, la trisomía 21 pura, tengo 3 sets de 21, si sucede en absolutamente todas las células del paciente, usualmente es letal intraútero. Todo paciente con trisomía 21 que nace es un milagro, ¿sí? No se lo digan, ay, es que lo siento, tiene Down. Es buenísimo, tiene Down y nació, ¿sí? Celebren el milagro. Siente, y que por favor nadie se los va, o sea, a sus pacientes, todos los Down son mosaicos. Ciertas células van a tener trisomía 21, ciertas células no van a tener trisomía 21. Le vamos a biopsiar todos los tejidos para ver cuáles tienen. Vamos a sacar una biopsia del corazón y una biopsia del cerebro para ver si tiene. No. A todos los vamos a tratar por igual, ¿sí? Sean o no sean mosaicos. Y es que a veces les dan las esperanzas, es que tal vez es mosaico y no vas a tener tantos problemas. Se les dice, sí, todos son mosaicos. Vamos a revisar qué problemas tiene, ¿sí? Pero lo vamos a revisar todo. Y después vamos a decidir que ya requiere un poquito más de seguimiento. ¿Sí? Si no tiene sordera, qué bueno. Oye, bien, dejémoslo ahí. Sigamos, siguiente. ¿Sí? Pero todos, aunque sean mosaicos, se les trata igual. ¿Sí? Siguiente. Translocación robertsoniana. ¿Sí? Entonces, la translocación robertsoniana, que la vimos, es esto. El 21 se juntó con el 14, formaron 2 brazos largos, un solo cromosoma. ¿Sí? Y por lo tanto, se le dan juntitos. Si un 14 va a ir con un 21. O a veces un 22 va a ir con un 21, pero siempre van juntitos. ¿Sí? Entonces, en este caso, Mr. P tiene la translocación, mientras Mrs. P no tiene nada y nadie sabe qué tiene. ¿Sí? No nos hacemos cariotipos de rutina. Y quedan embarazados.
tenemos la opción de que Mr. P le pase los dos normales y ese bebé sea completamente normal. ¿Sí? Tenemos la opción que Mr. P le pase la translocación y sea por la translocación igual que su padre. ¿Sí? Y tenemos la posibilidad de que le pase la translocación junto con un 21 normal. Entonces vamos a tener 3 copias del 21, síndrome de Down. ¿Sí? Pero si le pasa la translocación junto con el 14, la trisomía 14 no es compatible con la vida, aborto espontáneo. ¿Sí? Si solo le pasa el 14 y le falta el 21, 21 no puede estar solito, aborto espontáneo. Y si solo le pasa el 21, pues tampoco el 14 puede estar solito, aborto espontáneo. ¿Sí? Usualmente estos 3 son tan tempranos que Mrs. P no se va a dar cuenta, va a tener el aborto, va a pensar que es una menstruación un poquito pesada, como se tardó un poquito más, y ahí se quedó todo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para un portador de una translocación robertsoniana, un embarazo que llega a término tiene 1/3 de riesgo de ser síndrome de Down. ¿Sí? Mi riesgo pasó de 1 en 700, población general, a 1 en 3. ¿Me sirve eso para decirle a la mamá cuál es la probabilidad de que tenga otro niño con Down? ¿Sí? Entonces, por eso es de que les hacemos su cariotipo, para saber cuál es la probabilidad de que se repita, ¿sí? Y de un solo, si le encontramos a papá que tiene la translocación o a mamá que tiene la translocación, pues también les podemos decir cuál es el riesgo de que si deja esta y se consigue otra, ¿sí? O si lo deja él y se consigue a otro. Cualquiera de los dos. El isocromosoma 21Q es peor. Siempre tenemos a 2 21 juntitos. Solo tiene esos 21. Siempre lo va a pasar. Y con la copia del otro padre, siempre vamos a tener. ¿Sí? Entonces, el isocromosoma 21Q sucede de nuevo en bebés, sí. Si tenemos a un bebé con Down y le hacemos su cariotipo y tiene un isocromosoma 21Q, tenemos que ir a revisar a los papás. ¿Sí? Porque si uno de los padres lo tiene, absolutamente todos sus hijos van a tener Down. ¿Sí? Entonces fuimos de 1 en 700 a 1 en 3 a 1 en 1. ¿Sí? Por eso les hacemos cariotipo. A quienes no les hacemos el cariotipo, pues aquellas mamás que tienen 47 años, es novena gesta, y sí ya finalmente aceptaron que ya no quieren tener más hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe cuál es la causa, no me va a cambiar el tratamiento. Lo que sí me cambia es que por favor ya no tenga más hijos. ¿Sí? Y que conste que nos enfocamos un montón en edad materna, pero papá también tiene una no disyunción. Si papá tiene 53 años, ¿quién es más probable que fuera? ¿La mamá de 23 o el papá de 53? ¿Sí? Es que mamá no tiene edad. Ah, va, pero ya le preguntaron al papá. Tal vez él es el de la no disyunción. ¿Sí? Existe también lo que se llama una trisomía 21 parcial, que a veces está el porción, la parte crítica que me causa todos los síntomas, en triplicado, pero porque se duplicó espacio. ¿Sí? Cariotipo base es normal, y tendría que hacer un fish para esta región específica. ¿Sí? Y ver cuántas lucecitas se me prenden. Ahora, mi Down. ¿Qué le tenemos que revisar? Literalmente todo. ¿Sí? Primer paso, bebé nace. ¡Ay, qué lindo! Es un Down vivo, es un milagro. Denle un abrazo, entréguenlo y empiezan la estimulación temprana. Terapia física. ¿Sí? Niño Down que pierde su día de terapia, es un día perdido que nunca va a recuperar. ¿Sí? Y un paciente Down bien estimulado sigue todos los hitos del desarrollo
estándar. No hay atrasos, ¿sí? Y hay mamás que son súper estresadas para esto y las adoro. Y entonces están constantemente haciéndolo y su niño es completamente normal. ¿Sí? Su carita será única, pero puede ir al Valle Verde, puede ir al austríaco, puede ir al colegio que quiera porque es completamente normal. ¿Sí? Y que va a necesitar un poquito más de ayuda con las tareas, sí, probablemente, pero nítido. ¿Sí? Entonces, niño nace, ay, qué bonito, plan educa a la mamá, empieza a lo estimular. ¿Sí? Y no pare de aquí a 50 años. ¿Sí? Y si usted ya no puede, consiga a alguien que la curse. ¿Sí? Siguiente punto importante, las 3 cosas que nunca nos tienen que faltar. Que oftalmólogos miren, porque hacen cataratas congénitas, potenciales evocados auditivos, tamizaje neonatal para pruebas tiroideas o que se tarda un mes, entonces más fácil le sacan un sutudito y le mandan a hacer pruebas tiroideas. ¿Sí? Su eco, por favor, aunque no sople, tenemos anomalías que a veces no soplan, pero ahí están, entonces siempre su eco. Los siguientes, las atresias duodenales, estenosis anales, Hirschsprung, reflujo, eso lo vamos a ver más a largo plazo, pero idealmente también tenerle el ojito. La reacción leucemoide, hay que siempre tenerle también su ojito, un hemato cada cierto tiempo. Idealmente un hemato no encerra, porque a veces ya nacen con la reacción leucemoide. Un hemato a los 3 meses, 6 meses, 1 año y después cada 2 meses hasta que cumplen 2 años y si estamos ahí bien ya lo podemos ir a la verga. ¿Sí? Y la apnea del sueño, por favor. Niño de 2 meses no me va a hacer una apnea del sueño. Esperen a que crezca un poquito en peso y talla y ya puede hacer apnea. ¿Sí? Y si tienen dudas, quien quiera, les puedo pasar una copia. Hay guías de manejo. Parte 1 es de 0 a 1 año, parte 2 es de 1 año en adelante. Y hay tablas de crecimiento para síndrome de Down. Entonces tenemos que verle su crecimiento con su propia tabla. ¿Sí? Va, siguiente. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? Pico de viuda. ¿Sí? Pico de viuda. No sabemos por qué le pusieron ese nombre le quedó. Entonces, es de ese piquito, no necesariamente es normal, a veces es familiar. En este síndrome sí es parte de los criterios. ¿Sí? Entonces, su pico de viuda, las cejas escasas, el puente nasal está ancho. ¿Cómo se llama ese pliegue que cubre el canto interno? Epicanto. Y la boca, se mira normal, es pequeña, microstomía. ¿Sí? ¿Mentón? ¿Macro? Micrognatia. Y las orejas, por favor, mírenle cómo están esas orejas. Le tuvieron que pegar la cánula binasal, ¿sí? Porque no tenía orejas que la sostuvieran. De lado, que conste que no es el mismo niño, porque no encontré el mismo niño de frente y de lado. La implantación de cabello. Alta. Y miran cómo la oreja está como aplanada. ¿Sí? Ese es un hélix aplanado, un hélix plano. Debe tener su curvita. Cuello. Corto. Y las manitas. Están los dedos sobrepuestos, ¿sí? Esto sucede solo primer mes de vida. Entonces, neonatólogos, por favor. Esto es tan característico que inclusive en México le llaman la mano trisómica. Niño hace esto y se ganó su cariotipo. ¿Sí? Ahora, este pie se le llama pie enmecedora y tiene 3 cositas.
tiene el talón súper prominente, el pie ni siquiera es plano, es convexo, se me va para abajo, y entonces los deditos pareciera como que si estuvieran doblados para arriba, como en gatillo. La combinación de estas tres cosas me hace mi pie mecedora. No necesariamente único este síndrome, pero sí es bien característico. ¿Y alguien sabe qué tiene? Edwards. Entonces, muy mal pronóstico, por favor, nunca lo intuben. Por favor, nunca lo intuben. Sí, porque si no, después es otra conversación con los papás. Porque va a tener el chorro de anomalías. ¿Sí? Y el problema es que médico legal tenemos que revisarle todo para que todas las especialidades lleguen y pongan su notita de pronóstico reservado. No vamos a dar tratamiento. ¿Sí? Y así se cubren ustedes. Y la mamá y los papás y la abuela no pueden llegar a alegar de que están dejando morir a su bebé. ¿Sí? A ellos sí hay que sacarles el cariotipo confirmatorio y que con eso también se cubre. Edwards y Patao tienen tan mal pronóstico que con eso pueden decir suficiente para no intubarlo, para no hacerle su cirugía correctora del labio paladar hendido, para no corregirle el onfalocele, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Problema es que algunos que sobreviven, otra vez mosaicos, hay algunos que tienen un poquito más de afectación que otros, pueden desarrollar a largo plazo tumores, como son los hepatoblastomas, tumores de Wilms, tumores renales varios y tumores de la válvula tricuspidia o aórtica. ¿Sí? Entonces, ya nos pasó, nos llegó un niño a la consulta externa de 11 meses con su cariotipo confirmatorio de Edwards. 11 meses. Nos tocó darle la mala noticia a la mamá, ¿eh? Y decirle, muy bien, ya vivió 11 meses. Ya le ganó más del 80% de los niños con Edwards. Ahora tenemos que empezar a ver si desarrolla tumores. ¿Sí? Entonces, siempre seguimiento, para eso también hay libros. ¿Sí? No. Siguiente. Entonces, este pequeño tenía su caso sucedáneo. ¿Sí? Tenéis su deformación de carácter genético, eso fue probablemente ambiental. Primero, ¿qué tienen esa nariz? Labio paladar en línea media. ¿Sí? No tiene columela, no tiene filtro, no tiene labio. Entonces, labio paladar hendido, línea media, o loprosencefalia hasta diagnosticar lo contrario. ¿Sí? La manita tiene todos sus pliegues. Sí, tiene todos sus pliegues. Su clinodactilia, el quinto dedo, ni siquiera lo logran agarrar con el resto de los dedos. Y cuando hacen su puño, los dedos sobrepuestos. ¿Sí? Y sus piecitos. ¿Cuántos dedos tiene? Por eso contamos los dedos. ¿Sí? Nace, está respirando, lo hospitamos, no tiene soplo, le agarramos las manos, le agarramos los pies, está entero. Y contemos los dedos. ¿Sí? Y su pie en
En ese orden. Este no tiene los deditos tan dobladitos, pero sí tiene el pie todo convexo y ese es megatalón, ¿sí? ¿Qué tiene? Va. Ya hablamos de Patau y su pronóstico. ¿Y qué tiene ahí? Punto. Entonces, nos tocó decirle a la residente que nos mandó las fotos, mire, por favor, hable con los papás y mire cómo lo hacen. Si quiere, hágale todos los exámenes primero y después hable y mire cómo lo hacen todo. Entonces, por eso les decimos, identifiquen y luego intuben. ¿Sí? Entonces, este es el que peor pronóstico tiene de todas las trisomías que nacen. ¿Sí? Chorro de cosas, otra vez les pongo el listado, pero para que sepan a todo el mundo lo que les tienen que consultar. Cardio tiene que llegar a poner su notita, nefro tiene que llegar a poner su notita, neurociru tiene que llegar a poner su notita, de la holoprosencefalia nada que ofrecer, que lo veamos bien. Oftalmo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Óbranse las espaldas. Y lo mejor que todo les puedo recomendar es hablen bien con los papás. Papá que entiende es menos probable de culparlos a ustedes. ¿Sí? Va a culpar a sí mismo, que también eso lo tratamos de evitar, pero por lo menos no los culpo a ustedes. ¿Sí? Seguimiento, porque también otra vez mosaicos, hay algunos que viven un poquito más de los primeros 3 días, tienen ahí su seguimiento a largo plazo y también hay guías. ¿Sí? Cualquiera que quiera, me avisa, se las pasamos. Ahora, a nivel estructural tenemos lo que se llaman los desórdenes genómicos, anosmias segmentales o síndromes de genes continuos, que ese es el nombre más frecuente. Se les llaman así porque afectan más de un solo gen, afectan todo un pequeño set. No es todo el cromosoma, pero sí tiene un montón de genes afectados a la vez. Entonces tenemos los grandes. Se me fue todo un brazo largo, se me fue todo un brazo corto, o por lo menos la mayoría de ellos. ¿Sí? Algunos tienen nombre, que ahí se los puse. Algunos no tienen nombre. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que ponerles nombre es un poco contraproducente. Si les digo que tiene un síndrome de deleción 4Q, ya sé que se le fue todo el brazo largo del cromosoma 4. Si les digo que tiene el síndrome de Cray-Duchamp, ¿saben qué cromosoma es? ¿Qué brazo es? Sí, pero porque está ahí. ¿Sí? Si les digo que tiene el síndrome de Wager, WAGR, pero porque está ahí. ¿Sí? Si no sabemos exactamente qué es un poquito difícil identificar. ¿Sí? Entonces, por eso ahora se prefiere ponerle el nombre de lo que se pierde. Entonces, hay unos grandes que son a veces súper obvios, ¿sí? Por lo menos para nosotros. Entonces tenemos este niño que tiene esas entradas que se llaman lamelas biparietales. Nunca le va a crecer el pelo ahí, pero no va a perder más pelo, ¿sí? Son las entradas naturales. No van a crecer, ahí se van a quedar, ¿sí? Bueno, su frente es relativamente corta, las cejas son bien arqueadas, que ojo, es de descendencia asiática, entonces los ojitos me los voy a saltar. El puente nasal sí está bien ancho, el filtrum es corto, los labios son gruesos y en boca de carpa, las orejitas están bien, aquí nada más está como inclinado. Cuello es relativamente corto y tiene un síndrome que se llama Cray-Duchamp. ¿Sí? Se perdió un montón de cosas y el problema es que a pesar de que tenemos todo lo craneofacial, también tenemos anomalías cardíacas que puede llegar a tetralogía de Fallot, entonces siempre hay que auscultarlos bien. Anomalías renales y que pueden llegar a una agenesia de uno de los riñones, puede ser que solo tenga un riñón.
Y crónicamente hacen periodontitis crónica, entonces siempre hay que mandarlos a estomatología ya cuando están grandes y tienen dientes. Y son hiperactivos, se autolesionan, son algo obsesivos. Ellos van a llegar a la clínica y les van a ordenar todos sus lapiceros. Pero ¿cómo los identifican ustedes? Por el llanto de gato. ¿Alguien lo ha oído alguna vez? ¿Sí? ¿Suena gatito? Y si tienen dudas, pregúntenle a las enfermeras de neonatos. Ellos han ido en 13.500. Y lo más divertido es de que a veces la enfermera que lo está bañando y le empieza a llorar es la que llega con el residente y les dice, este niño llora raro, también es genética. ¿Sí? Y ya nos pasó una vez que niño pura lata, le lloraba a la enfermera y le puse las manos frías y como que sin nada. Lo destapamos como que sin nada. Le dimos vueltas por todos lados como que sin nada. Nunca lloró. Lo pellizcamos. Nunca lloró. A la media hora me llama la residente. Ya lloró. Y lo grabaron. ¿Sí? Y sí, gatito. Entonces, gatito, llora. Le hago su cariotipo. ¿Sí? Esta es una de las pocas cosas que sí es patognomónico. Llora como gatito criusha. ¿Sí? Inclusive este es el nombre. En francés, criusha quiere decir llanto de gato. ¿Sí? Entonces se perdió ya sea todo o casi todo el brazo corto del cromosoma 5. Hay una región específica que si la pierde, llora como gatito. Y que conste que llora como gatito primer mes de vida. Después de eso ya llora más normal. Entonces, cacharlo temprano. ¿Sí? Idealmente, la mayoría de veces esto no debería ser heredable. ¿Sí? Debería ser algo nuevo que sucede durante el embarazo. Sin embargo, sí se ha encontrado que el 80 al 90% es de origen paterno, que los cromosomas paternos se rompen en el proceso de la fertilización. ¿Sí? Entonces, esta es una de esas enfermedades donde papá añoso es el culpable, por decirlo así. No es mamá con edad avanzada, es papá con edad avanzada. Echémosle la culpa también a los papás. ¿Sí? El 10 al 15% son por translocaciones no balanceadas, que vamos a ver qué son. También otra vez, papá. ¿Sí? Entonces, que les llegue, pero vamos a regresar un montón. Que les llegue así, espero yo que no. Espero yo que llore de neonato, se den cuenta que llora como gatito, cariotipo y ya nítido. ¿Sí? Y si es posible, tenemos un niño que llegó, ¿qué fue el mes pasado? Kriushat, lo hemos estado siguiendo desde neonato. ¿Sí? Ahora, las microdelesiones, estas ya no son por cariotipo. ¿Qué prueba me identificaba de lesiones muy chiquitas? Microarreglo. Microdeleción, microarreglo. ¿Sí? Entonces, estas son relativamente chiquitas, son relativamente raras, todo depende del pedazo que se haya perdido y los genes que se han perdido, ¿sí? Pero hay uno súper frecuente que creo que todo el mundo se lo conoce. La de lesión 22q11. ¿Sí? Entonces, 22q11 se puede borrar o se puede duplicar. ¿Sí? Se borra, es de George, como todo el mundo lo conoce. Si se duplica, tenemos un síndrome que se llama Schmidt-Pratt. Entonces tienen los dos un montón de alteraciones. Básicamente es porque ese es el cromosoma 22, es bien chiquitito también.
A veces se borra 3 megabases, que es casi medio cromosoma. A veces se borra la mitad de eso. Y cuando se duplica, sí se duplica todo, pero el problema es en la dirección en que se duplica. ¿Sí? Entonces, tenemos a 2 niños. El Lee George se identifica por un montón de cosas. Entre las prastiroideas, el calcio, la inmunodeficiencia y la carita que va a tener un montón de cositas. Todos siempre se parecen. Y la mayoría tienen esa visión de estoy viendo el más allá. Es mi visión de retraso intelectual. No se está porque no es capaz de enfocarse muy bien. ¿Sí? Mientras que Schmidt-Fracaro usualmente pasa desapercibido a menos que tenga los ojos claros. ¿Sí? El otro nombre de Schmidt-Fracaro es síndrome de ojo de gato. Tienen un colome del iris, tienen un hoyo en el iris, entonces toma formas anormales. Si es en los dos polos superiores, o sea, hacia larguito, como de pedacito, a veces es en horizontal, a veces es en estrellita, un pedacito, varía entre pacientes. ¿Sí? El problema es que en nuestra población, ¿cuántos tienen ojos claros? Muy poco, entonces a veces pasa desapercibido. ¿Sí? Entonces, D. George, como les dije, todos se parecen. Entre las cejas escasas y arqueadas, los ojitos con su epicanto, el puente nasal ancho, la naricita que es así chiquitita, bien bulbosa, con su columela corta, el filtrum largo, prominente, la boca en carpa, las orejas de implantación bajo y esa visión de te estoy viendo pero no te estoy viendo. ¿Sí? Y de George tienen las 7500 cosas que estoy segura que se las saben mejor que yo, porque no sé por qué siempre piensa que tienen George. Entonces, ese no me voy a enfocar tanto. Me voy a enfocar en los genes, ¿sí? Entonces, este es el listado de todos los genes que se borran en The George. Hay una que es un poquito más larga, hay otra que es un poquito más chiquita. Siempre se va un gen que es TBX1. TBX1 se encarga de activar un montón de otras cosas para que se desarrollen los órganos. Para que se desarrolle el corazón bien, el timo, tiroides, paratiroides, extremidades, paladar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y George se le llama 2211, Catch 22, velo cardiofacial, 7500 nombres para básicamente lo mismo. La diferencia era de síntomas según la región que se gritaba. ¿Sí? Entonces, D. George era el grandote que se lo volaba todo. Velo cardiofacial, se volaba un pedacito más chiquito que solo afectaba cara, paladar, corazón. ¿Sí? Por eso es el cardiofacial. Pero TBX1, que es el que siempre se va, tiene un pequeño dilema. Puede ser inhibido por el ácido retinoico. Entonces, mamá está usando ácido retinoico por acné, queda embarazada, D. George incompleto. La única diferencia es que es ambiental y no genético. Me ahorro los 15.000 de la prueba genética si hago un buen interrogatorio. ¿Sí? Y que conste que no le tratamos de echar la culpa, aunque sea su culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ácido retinoico se da en conjunto de anticonceptivos. Si se toman los anticonceptivos, ya no es nuestra culpa. ¿Sí? Ahora, le miran ahora sí las orejitas. ¿Sí? Así de bebé chiquito, fácilmente identificarle la microtia. ¿Sí? Microtia grado 3, de este lado, porque no tiene nada identificable como oreja y no tiene meato auditivo externo. Grado 2, porque sí tiene meato auditivo externo del otro lado. ¿Sí? Si oye o no oye, y a esos otros 20 pesos, hay que hacerle sus pruebas. Pero si ya nos llega así grande con esos colochos que le tapan las orejas, y nos damos cuenta. ¿Sí?
Y estos son inquietos y andan fregando. Y le vemos algo raro en los ojos. Pero algo así que me diga, ay, lo tengo que mandar a oftalmo ya. Tiene mucho reflejo. ¿Por qué? Por el coloboma, el iris. Schmidt Pracaron. Si no tienen los ojos claros, es más difícil identificarlo. ¿Sí? Pero esta sí es usualmente la combinación de orejitas mal formadas, nada más en cara, más que los ojos. ¿Sí? No es un golden hair, no tiene la orejita que se va caminando hacia la boca. ¿Sí? Es orejita y ojos. Si tienen cualquier paciente, bebé, que tenga una orejita mal formada, que oftalmo lo miren, nada nos cuesta. ¿Por qué? Porque ese coloboma del iris, ese defecto en la forma del iris, se puede ir hacia coroides, se puede ir hasta el nervio óptico, y nuestro bebé no va a ver, ¿sí? O va a ver solo formas. Entonces, por eso es bien importante. Y lo peor es de que puede estar sordo, puede estar ciego. Entonces, sí necesito una evaluación temprana para ver cómo desarrollarlo y que no se asuste cada vez que algo le aparezca. ¿Sí? Pueden tener paladar hendido, pueden tener tetralogía de Fallot, pueden tener ausencia de un riñón. No es exactamente leve. ¿Sí? Pero siempre, por favor, anomalías de orejita, ojitos, corazón y riñones. No solo le hagan el ultrarrenal. ¿Sí? Es más probable el corazón que los riñones. Ahora, las idiopáticas son aquellas que surgen porque no tengo idea. ¿Sí? Y a veces son por translocaciones balanceadas que no pasan balanceadas. ¿Qué quiere decir eso? Papá tiene la translocación, ¿sí? Lo siento por mis dibujitos, por algo no se guía. Es un pedacito que se cambió entre dos cromosomas. Papá no tiene problemas, tiene todos los pedacitos que necesita, ¿sí? Pero ya cuando se divide para los gametos, a veces esos cromosomas se quedan en diferentes células. Entonces, esta célula va a tener exceso de rosadito, ese pedacito rosadito, pero le va a faltar el pedazo azul. ¿Sí? Y la otra célula va a tener un exceso de pedacito azul, pero le va a faltar un pedacito rosadito. ¿Sí? Entonces puedo tener síntomas por ambas cosas, o porque me falta, o porque tengo demasiado. ¿Sí? Y para saber cuál es la causa, pues tendría que hacer un cariotipo. ¿Sí? O un FISH, si ya tengo una idea más o menos de qué podría ser. ¿Sí? Entonces, la segregación no balanceada es mamá o papá tienen alguna alteración que está bien, está balanceada, pero cuando lo pasa a la siguiente generación, ya no pasa balanceado. ¿Sí? Entonces tenemos el síndrome de Manoy, que es que 22 y 11 se intercambian pedazos. ¿Sí? Mi mamá lo tiene todo balanceadito, pero cuando pasa a bebé ya no pasa balanceadito. ¿Sí? Y para que sea más fácil, podemos tener igual que la translocación robertsoniana, que mamá pase lo normal, entonces se quede normal, que le pase las dos translocaciones, entonces es portador, pero a veces recibe o triple 11 o triple 22. ¿Sí? Triple 22 usualmente no es compatible con la vida porque el pedazo de 22 es demasiado grande. ¿Sí? Triple 11 es el compatible con la vida porque el pedacito de 11 que se da es mucho más chiquito, menos N, ¿sí? Menos carga. Y eso es lo que me da el síndrome de Manuel. Entonces, Emanuel tampoco es una caminata en el parque, tiene 7.500 alteraciones. ¿Sí? Y no espero que me diagnostiquen un síndrome de Manuel al ojímetro. Es identifiquen múltiples alteraciones, sepan que me está afectando más de un cromosoma. Primer paso, un cariotipo, en este caso sí de alto bandeo, porque a veces los cachamos con alto bandeo. ¿Sí?
Si alto bandeo no me sale y sí sospecho que son múltiples genes los afectados, entonces ya me voy al microarreglo. ¿Sí? Entonces, síndromes causados por estos relajos, hay 7500, ¿sí? Me incluye algunas distrofias musculares, algunas alteraciones neurológicas del desarrollo, y me incluye inclusive genitales ambiguos. ¿Sí? Y para terminar, en mis últimos como 2 minutos, está la disonía uniparental, que es cuando tengo 2 cromosomas que vienen del mismo padre. A veces es rescate de una trisomía. La célula sabe que tiene 3 y que solo necesita 2, entonces se elimina uno. Lo malo es que elimina el diferente y se queda con los 2 iguales. ¿Sí? Y hay genes que se expresan solo cuando vienen de mamá o solo cuando vienen de papá. ¿Sí? Entonces los azulitos son de papá, los rojitos son de mamá. Y si se fijan, hay regiones donde se acumulan. ¿Sí? Que expreso la mitad cuando vienen de mamá y la mitad cuando vienen de papá, pero están en el mismo cromosoma. ¿Sí? Entonces, cuando pierdo uno de ellos, pierdo ese componente. Y se acumulan principalmente cromosoma 7, cromosoma 11, cromosoma 15. ¿Sí? Entonces tenemos los síndromes de disomía uniparental o impronta genómica, que son siempre los 2 lados de la tortilla. Uno es porque perdí el de mamá y otro es porque perdí el de papá. ¿Sí? Entonces tenemos a Beckwith Wiedemann, que perdí el de mamá y tengo el doble de papá. Y tengo a Russell Silver, que perdí el de papá y tengo el doble de mamá. ¿Sí? Y todo se basa más que todo en un gen en este relajo, que es el IGF-2. Es un factor de crecimiento insulínico que se libera para estimular el crecimiento intraútero. ¿Sí? Solo usualmente uso una copia que viene de papá para que el crecimiento sea balanceado. Cuando tengo el doble de IGF-2, va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Sí? Va a ser mi niño mega cuando nace, mi macrosómico, que va a ser hipoglicemias neonatales. Tu mamá no es diabética. ¿Sí? Yo sé que ustedes lo reciben y el ginecólogo les dice hijo de madre diabética, pero la verdad es que nadie de verdad le pregunta a la mamá si es diabética. ¿Sí? Entonces, niño macrosómico con esa lengua, con ese ombligo y que hace hipoglicemias, Beckwith Wiedemann hasta que demuestren lo contrario. ¿Sí? No madre diabética, Beckwith Wiedemann. ¿Sí? Ahora, Russell Silver es el otro lado. Perdió la copia paterna de IGF-2. No tiene ese estímulo de crecer. ¿Sí? Entonces van a ser niños con restricción de crecimiento intrauterino, van a estar chiquititos y el ginecólogo a veces le dice a la mamá, es que va a crecer afuera. No, no crece. Y son chiquititos y chiquititos y se los quitan a los papás porque piensan que están desnutridos. Y todos los paneles de desnutrición dicen, no, está bien nutrido. ¿Sí? Y le pueden tirar lo que quieran nutricionalmente, nunca va a crecer igual que todos los demás. ¿Sí? Tienen otras cosas, son asimétricos, la cabeza va a ser más grande que el resto del cuerpo, ¿por qué? Porque la cabeza irónicamente sí crece, todo lo demás es lo que no. Y tienen un montón de otras cosas que se pueden ir viendo que por cuestiones de tiempo ya no se las voy a explicar, ¿sí? Pero ahí los tienen. Inclusive Russell Silver tiene manchas café con leche y no tiene neurofibromatosis, ¿sí? Russell Silver también tiene criterios clínicos. ¿Por qué? Para poder así defenderse de por qué creo que tiene un síndrome y no nada más está desnutrido. ¿Sí? Otros que son por disomía uniparental es Prader-Willi y Angelman. Prader-Willi pierde la porción paterna y pierde su instinto de sociedad. Angelman pierde la parte materna, pierde un gen que sube 3A, que se encarga del mantenimiento neuronal.
intraútero y posterior, y por eso es de que tienen cierto grado de retraso mental más marcado. ¿Sí? Prader-Willi, que conste, cuando nacen son hipotónicos a morir. No son capaces de tragar solitos, les tienen que poner una sonda para que traguen. ¿Sí? Tuvimos una paciente que se tardó 3 meses en llorar por primera vez. Así de aguados. ¿Sí? El problema es de que llegan al año y medio, 2 años y empiezan a comer y a comer y a comer y literalmente se lo comen todo. Ustedes se lo dejan enfrente, va a ver cómo se lo comen. ¿Sí? Lo bueno es que si lo encontramos de bebé, hormona de crecimiento, eso les controla un poquito el apetito. ¿Sí? Y los otros que hay es Tempo y Kagami Ogata. Tempo a veces pasa desapercibido, Kagami Ogata no pasa desapercibido. Mírenle la cara. ¿Sí? Y otra vez, no lo tienen que identificar, solo decir, esta cosa está muy rara, mejor llamamos a genérica. ¿Sí? Y Tempo, Kagami Ogata, sí, literalmente son 2 lados de la tortilla. Uno tiene alteraciones en tórax, otro no. Otro tiene alteraciones en abdomen, otro no. ¿Sí? Uno tiene lo que el otro no tiene. Polidromios, oligohidromios. ¿Sí? Ahora, los sexuales, lo voy a dejar ahí porque ya se los metí en la clase de la próxima semana. ¿Sí? Entonces, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribir, pueden llamar, pueden quejarse de que corrí en la última parte. Espero que tengan una buena mañana. Gracias, doctora, muy amable.